vamos a dar la explicación general de lo que son los artículos que usted nos dio a conocer, a que nosotros podamos investigar. Sobre todo por ejemplo, el artículo de obligaciones de los educados. Dice, eso respeta a los miembros de su comunidad educativa, preserva los bienes muebles y muebles del centro educativo. El artículo 37 nos habla sobre las obligaciones de los directores. Son obligados ellos a tener un buen conocimiento, pleno dominio del proceso administrativo de los aspectos técnicos pedagógicos de la legislación educativa. Eso quiere decir que los directores están en toda obligación de dar una orden a la docente. Bueno, en mi opinión yo lo entendí así, que tienen la obligación ellos de tener su planificación para poder darle a conocer a los docentes en cómo realizar su trabajo. También están los derechos educando. De eso nos habla, nosotros tenemos todo el derecho de poder ser escuchados, sea con los directores, subdirectores, ahí sí que se puede decir la secretaria. Tenemos toda la obligación como estudiantes en ser escuchadas a un momento de una situación que se llega a presentar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo por ejemplo, si yo no llegara a clases por motivo de enfermedad y venga una maestra y me oponga a decir no le voy a dar hoja de trabajo o por ese estilo así examen, ya tengo todo el derecho de ir con el director o directora de ir a hablar de mi situación que estoy pasando. A eso también les puede llevar lo que es quitarle la licencia de uno de maestra, porque pueden ir a llegar una denuncia al Ministerio de Educación porque no nos dan el derecho de nosotros como estudiantes. También el artículo 61 dice es derechos y obligaciones, los derechos de servidores públicos. Los servidores públicos es, por ejemplo, le puedo decir de la comunidad. Son unos derechos que ellos tienen, que por ejemplo tienen un encargado y ellos tienen el derecho, por ejemplo, de decirlo así, si el encargado no le quiere dar, por ejemplo, su dinero, por decirlo así, ellos tienen la obligación de ir a poner una denuncia por el Ministerio de Trabajo de constar que no le han dado su sueldo. Eso ya puede llevar a lo que es a los juicios, porque sí que los trabajadores, sea público, sea por ejemplo así como les digo, de no una empresa tan grande, tienen toda la obligación como seres humanos que todos tenemos bastantes leyes que nos amparan a nosotros los trabajadores. También dice en lo que es vamos a hablar sobre el artículo 76, dice despedido justificado. Eso quiere decir que nosotros tenemos todo el derecho de tener algo justificado de un despido. No nos pueden despedir a la noche a la mañana solo así, con palabras, no. Tienen que en la empresa, donde sea que siempre uno vaya a trabajar, siempre nos tienen que dar una hoja de justificación. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, tal vez no fue así, por ejemplo, del sentido de a ver, fue por problemas que tuvimos uno con unos compañeros de una empresa y eso fue ocasionando problemas y eso hizo que nos despidiera. O hay muchas empresas que mienten a decir que uno fue, por ejemplo, de que uno robó o algo por el estilo, y algo que no es así. Eso es levantar, por ejemplo, una infamia, y eso lleva a la cárcel, tanto al que lo está infamando, tanto como la empresa. ¿Por qué? Por no tener una hoja de donde diga la justificación por qué es despedido a la persona del trabajo. También hablamos de la lactancia. Toda mujer, toda trabajadora que trabaje, ya sea una empresa o no una empresa tan grande, ni las grandes ni pequeñas, tienen la obligación de darnos la lactancia para poder alimentar a nuestros pequeños. ¿Por qué motivo? Eso es lo que ampara la ley, tanto en el Ministerio de Educación nos ampara a que tengamos ese artículo, que esa empresa maneje ese artículo. Es como decirle que no pueden despedir a una mujer embarazada, porque eso ya ocasiona lo que decía juzgado a las empresas, a la dueña de la empresa, y eso es que es un gran, enorme problema que se armaría.
Entonces, Señor, eso fue un poquito de la explicación porque no le pude extender más, ya que sí es mucho y gracias a Dios se me pudo quedar unos artículos que yo sé que me van a servir a la hora de manejar mi carrera como futura maestra. Sé qué derechos tienen los alumnos, sé qué derechos voy a tener nosotras como futuras maestras. Tenemos nuestros derechos también a ser escuchadas, tanto como los alumnos que tienen el derecho de ser escuchados. También nosotras como docentes tenemos todo el derecho de ser escuchadas, ya sea por nuestro jefe que va a ser o nuestro encargado. Bueno, Señor, eso ha sido por hoy. Que Dios me la bendiga.